¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. A 110 años de la Revolución Mexicana, resulta conveniente hablar de uno de los hitos del país más relevantes. Por ello, hoy nos encontramos con el doctor Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Tratándose de una revolución, ¿deberíamos asumir que el movimiento armado de 1910 tuvo efectos disruptivos en la vida nacional, doctor? ¿En realidad los tuvo y cómo se expresaron? Bueno, sin lugar a dudas los tuvo. Evidentemente los conflictos armados en distintos puntos del país, en distintas regiones, en un periodo muy largo. No hay que olvidar que el inicio de la Revolución Mexicana está marcada en noviembre del 2010, pero en realidad el término de la propia Revolución Mexicana los historiadores no se ponen de acuerdo. Es decir, algunos lo sitúan hacia 1920 con la elección de Obregón, del presidente Obregón. Otros prolongan esta perspectiva hasta 1924 o incluso hasta 1928. Entonces fue un conflicto muy prolongado y tuvo distintos tipos de manifestaciones. En términos de vidas, se estima que se perdieron alrededor de 2 millones de vidas en el conflicto armado durante todo este periodo. Asimismo, también se estima que por razones del conflicto bélico, muchos mexicanos se desplazaron hacia Estados Unidos, cerca de 1 millón. Es decir, al inicio del conflicto armado se estima que la población total de México era alrededor de un poco más de 15 millones de habitantes y 2 millones que perdieron la vida, y después este millón que fue una población flotante, iba y regresaba a Estados Unidos. Al término del conflicto en 1920, en el corte de 1920, se estima que había un poco más de 14 millones de habitantes en el país, ¿no? Ese es un dato muy concreto que ilustra precisamente esto que usted comenta, si hubo una situación disruptiva. Cada región, creo que con sus particularidades, vivió la revolución de manera específica. No hay que olvidar que en realidad no fue un movimiento armado unificado, sino que fueron un conjunto de procesos y de movimientos cuyos liderazgos regionales encabezaron en distintos momentos no solamente los hechos de guerra, sino también las acciones políticas de reconocimiento, desconocimiento, de emisión de documentos que finalmente constituyeron elementos no solamente para configurar lo que fue la lectura posterior de la Revolución Mexicana, sino también abonaron o incluyeron elementos a lo que se puede considerar que es la carta fundante de la posrevolucionaria, que es la Constitución de 1917, ¿no? Doctor Vélez, ¿cuándo y por qué la revolución se convirtió en un mito? O dicho de otra manera, ¿cuándo se empezó a construir una historia oficial que persiste hasta nuestros días con la intención de enaltecer ciertos hechos y a ciertos protagonistas? Bueno, lo cierto es que, digamos, esta lectura o esta construcción de una lectura de la Revolución Mexicana está muy vinculada a la necesidad de construir una identidad nacional con un referente distinto a lo que habían sido los procesos precedentes. Hay que tomar en cuenta que el largo proceso de constitución del Estado-Nación que se inicia con el movimiento de independencia a lo largo de todo el siglo XIX tuvo distintas connotaciones que incluso fueron construyendo las condiciones para el estallido revolucionario de 1910. Uno de ellos, por ejemplo,
y que además lo vamos a encontrar en las reivindicaciones sociales de los movimientos como el que encabezó Emiliano Zapata, que tiene que ver con esta consigna de tierra y libertad, en realidad tiene su origen en la ley Lerdo de la década de los 50, de 1850, ¿no? Que inicia el proceso de desamortización, digamos, de las tierras vinculadas a las corporaciones. Ideológicamente se le ha puesto mucho el acento al tema de la desamortización de los bienes de la Iglesia como un elemento significativo. Eso asociado a la posterior decisión de Juárez de separar, digamos, los intereses de la Iglesia del Estado. ¿Sí? Esta separación Iglesia-Estado que forma parte de la historia de los documentos fundantes, en este caso, en todo el debate de la Constitución del 54, pero que en realidad desde el punto de vista material no solamente afectó a las corporaciones religiosas, también afectó a las corporaciones indígenas. Es decir, las comunidades indígenas desde el periodo virreinal habían gozado, entre comillas, de la posibilidad de acceder a un territorio propio, vamos a llamarlo así, que finalmente con esta legislación de desincorporación de estos bienes a las corporaciones, pues en realidad dio paso o abrió la posibilidad del despojo a estas comunidades indígenas. De esto que era un elemento fundamental para su subsistencia. Y bueno, dio origen a motines, lo que se llama motines de indios, en distintas regiones del país, señaladamente en el norte, toda la parte de los yaquis, en el sur-sureste, ¿no? Las rebeliones mayas. Y bueno, evidentemente esto es una conflictiva que se va a mantener, que va a alimentar, por ejemplo, decía el levantamiento armado de Zapata, y que va a prefigurar, desde el punto de vista constitucional, la formulación del artículo 27 y toda la parte que tiene que ver con la legislación relacionada con la reforma agraria. ¿En qué momento se empieza a constituir una narrativa alrededor de la Revolución Mexicana, ponderando a ciertos personajes, etcétera? Pues al momento que se toma la decisión de que es necesario construir una nueva identidad, ya no alrededor de lo que fue el proceso de constitución del Estado-Nación, representado al momento del inicio de la Revolución por el grupo de los científicos que habían construido una narrativa alrededor de la idea del orden y progreso, alrededor de la idea de la educación como herramienta de transformación del país, pero también que habían constituido una política de articulación de nuevas élites, surgidas precisamente de lo que llamarían algunos historiadores un largo proceso de recomposición de tierras, que finalmente fue parte de una redistribución de la riqueza a favor de grupos vinculados precisamente desde el punto de vista regional a los intereses también políticos de Porfirio Díaz. La ruptura es, pues, una ruptura con la visión de orden y progreso, es decir, con el grupo de los intelectuales, con la visión positivista, y también es una ruptura que tiene que ver con la necesidad de plantear justamente una nueva redistribución de la riqueza por la vía de un nuevo pacto fundante, que es la Constitución. Ahora bien, doctor, a más de un siglo de la Revolución, ¿cómo debemos comprender esa utopía fallida en muchos aspectos en un país como México, en el que persisten la injusticia, la inequidad, la pobreza, la marginación? Bueno, yo no diría que fue un movimiento totalmente fallido. Finalmente, como todo proceso histórico de este tipo, tiene sus pros y sus contras. Y sus resultados tampoco son o pueden ser leídos de una manera lineal.
Es decir, no hay una línea de continuidad entre los distintos momentos o etapas a lo largo del siglo XX, o desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Hay un elemento que tal vez sí pueda ser un elemento de continuidad, y que es el que todos los proyectos políticos, económicos y de organización del Estado mexicano han girado en torno a la idea de la necesidad de modernizar al país, con distintos acentos. En el caso de Porfirio Díaz, la modernidad era bajo la consigna del progreso, y que para llegar al progreso pues había que ejercer un férreo control y por lo tanto, digamos, un régimen autoritario con todas las características que se conocen. Pero también era una necesidad geopolítica. No hay que olvidar que habíamos perdido en el siglo XIX con Santa Anna pues más de la mitad del territorio. Y entonces la decisión de integrar y de territorialmente al país y de promover una política de seguridad alrededor precisamente de los intereses que estaban siendo construidos a partir de esta redistribución de la riqueza, como fue particularmente el tema de la construcción de los ferrocarriles nacionales como un elemento, digamos, el sistema del ferrocarrilero, no los ferrocarriles nacionales, el sistema de ferrocarriles como un elemento de articulación del territorio, como un elemento, además, que permitiera la constitución de nuevos intereses, no solamente alrededor del ferrocarril, sino alrededor de nuevas regiones del país. Yo creo que una segunda etapa de modernización se inicia, es un planteamiento, una hipótesis particular, se inicia con la llegada al gobierno precisamente del general Lázaro Cárdenas, que define una nueva estrategia, digamos, de modernización del país, colocando en el centro de la discusión la necesidad de desarrollar aceleradamente un proceso de industrialización que permitiera incrementar por la vía de este proceso de industrialización, digamos, la riqueza generada en el país. Entonces, el tema de la industrialización estuvo vinculado a otros temas. Estuvo vinculada, por un lado, por ejemplo, a la necesidad de desarrollar la infraestructura básica que permitiera justamente esta industrialización acelerada. Y ahí entra toda esta discusión de la nacionalización del petróleo, toda esta discusión del desarrollo, digamos, de los sistemas de distribución de energía eléctrica, todo el tema de la necesidad de un nuevo modelo educativo que permitiera poner el acento en aquellas profesiones que aceleraran los procesos precisamente relacionados con el desarrollo de esta infraestructura pensada en términos de una promoción de la obra pública. A eso obedece, entre otras, la creación del Instituto Politécnico Nacional y la generación de lo que fueron las llamadas vocacionales, que eran en realidad educación media superior orientada hacia formaciones tecnológicas, para justamente incrementar las capacidades de la fuerza de trabajo vinculado a esta idea de modernización y de desarrollo industrial del país. Entonces, si vamos viendo los matices y los intereses que estuvieron y que siguen estando alrededor de la idea de la modernización, que es un discurso que se sigue utilizando, da para todo. ¿Por qué está usted haciendo? Pues quiero modernizar porque eso nos va a generar riqueza. Eso es un discurso que ha permanecido como un elemento de continuidad dentro de los gobiernos posrevolucionarios. Tal vez el punto de ruptura hoy, alrededor de ese discurso, es lo que está planteando el actual presidente de la República, alrededor de poner en crisis la idea misma de que el crecimiento económico necesariamente significa desarrollo. Y que más bien lo que hay que poner el acento es en la idea del desarrollo y por lo tanto definir cuál es en serio nuestra visión del desarrollo, entendido como la posibilidad de que la población en general, el mayor número
de habitantes de la Ciudad de México viva, perdón, del país, viva en condiciones de satisfacer sus necesidades esenciales. Entonces, esa es una visión distinta con respecto a lo que ha prevalecido a lo largo de muchos años con respecto a la idea de modernidad. Doctor Vélez Pliego, frente a este devenir histórico que usted ha explicado, en estos momentos vemos que algunas de las instituciones, importantes instituciones creadas tras la revolución, se encuentran en franca crisis. Tenemos, por ejemplo, Pemex, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, por mencionar algunas. Yo le preguntaría, ¿qué hacemos en pleno siglo XXI, en un mundo convulso, por donde se le quiera ver, con el legado de una revolución, si no fallida, tal vez sí interrumpida en el alcance de sus logros? Bueno, digamos que desde el término de la discusión de la Ronda Uruguay, desde el punto de vista internacional, el ámbito internacional, de políticas económicas, etcétera, estamos hablando de los 80s, se va a establecer como una, se va a desarrollar en el mundo lo que discursivamente conocemos como el neoliberalismo. Pero, ¿qué es en realidad el neoliberalismo, no? Muchos lo han asumido solamente como la puesta en marcha de un modelo económico nuevo que intensifica, rompe con las barreras arancelarias, etcétera. Pero en realidad el neoliberalismo no solamente es eso. El neoliberalismo es la puesta en marcha, digamos, de una reivindicación que viene del siglo XIX, construida en términos de la ideología de la economía liberal. Esa idea de que el mercado puede regular el conjunto de las relaciones sociales que prevalecen en las comunidades humanas es lo que se instaló a partir de la década de los 90. Ahora, se instaló como propósito ideológico, se instaló como propósito cultural, se instaló como propósito social, se instaló como propósito económico, es decir, como modelo de redistribución de las, digamos, de las capacidades económicas de un país, y cada país le fue dando sus matices, sus particularidades, ¿no? En el caso de México, durante el sexenio 88-94, pues significó justamente la entrega de un patrimonio construido con recursos públicos y como parte, digamos, de un patrimonio del Estado mexicano. Ese patrimonio fue entregado a particulares. Y ahí está Pemex, que se fue deshaciendo, se fue vendiendo en pedacitos, hasta, digamos, meterle mano ya en el último periodo con el presidente Peña Nieto, hasta la llamada reforma estructural energética, que tenía como propósito justamente terminar de desmantelar eso que fue la industria energética más importante del país. Y para allá iba la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, iba en esa perspectiva porque la infraestructura instalada de CFE pues estaba al servicio de los particulares. Es decir, los particulares que generan energía no desarrollan la infraestructura para su distribución. Distribuyen esa energía a través de las redes de la Comisión Federal de Electricidad, vendiéndole a la Comisión Federal de Electricidad esa energía que están produciendo y que se inició como un proceso de autoconsumo precisamente con Salinas de Gortari, y que posteriormente se fue ampliando hasta obligar a la Comisión Federal de Electricidad a adquirir esas energías producidas por el sector privado en detrimento de sus propias capacidades de producción energética. Entonces, ¿qué hacer? Estamos ante en el ámbito estrictamente energético, estamos ante una circunstancia muy compleja porque no solamente nos enfrentamos al problema de la terminación o del fin de nuestros recursos petroleros en el corto plazo, sino también nos enfrentamos a un patrón de producción y de consumo a escala mundial que sigue dependiendo de estas fuentes energéticas para la producción de riqueza.
La gran pregunta para nosotros mexicanos, pero también para el mundo, es cómo vamos a generar la posibilidad de modelos de producción que vayan eliminando esta dependencia de estas fuentes fósiles de energía como las dominantes desde el punto de vista de los procesos productivos. Entonces, esas son las cuestiones que creo que están en crisis, no solamente para México, sino creo que en el corto plazo para el mundo. Es decir, tenemos que seguir trabajando en proyectos alternativos de desarrollo, que significa también modificar nuestros patrones de consumo de manera sustancial. No solamente de producción, sino también de consumo. Doctor Vélez, a manera de breve conclusión, ¿considera usted posible compaginar los ideales que dieron lugar a la Revolución Mexicana con la necesidad de modernización del país al que usted se ha referido? Sin lugar a dudas. Yo creo que el tema central de la revolución fue el tema de la desigualdad. Ahora, ¿cómo combatir las desigualdades en las condiciones actuales? Eso significa redefinir nuestra posición, por ejemplo, con respecto al campo y su riqueza. Temas como la biodiversidad, temas como la necesidad de recuperar los saberes ancestrales, temas como la necesidad de ajustar los procesos productivos a las necesidades nuestras y no solamente pensar en el mercado exterior. El problema de la industrialización como un elemento de generación de riqueza, bueno, creo que es importante seguir trabajando, pero pasa hoy por un elemento fundamental que es la innovación tecnológica, por el desarrollo del conocimiento como un elemento central en las capacidades de la propia sociedad. Y eso significa que realmente discutamos una reforma educativa, particularmente en el ámbito de la educación superior, que no solamente esté pensando en la generación de jóvenes, capacidades de maquilar las innovaciones tecnológicas de otros países. No, tenemos que fortalecer nuestras propias capacidades de innovación y también nuestros propios procesos internos de formación de recursos humanos, incrementando justamente la capacidad de la sociedad de apropiarse de las innovaciones y aplicarlas en su vida cotidiana. Entonces, creo que la reforma educativa debe tener ese propósito y no solamente capacitar a la gente para simplemente utilizar la tecnología que se produce en otros lados o armar la tecnología que se produce en otros lados. Creo también que es necesaria una gran reforma cultural, que implica precisamente toda esta discusión relacionada con el combate a la corrupción, que implica precisamente todo el tema del reconocimiento de nuestra diversidad social y cultural. Toda esta idea del interculturalismo, multiculturalismo, como elemento fundamental de una estrategia que se apegue realmente al principio de una sociedad que debe de combatir firmemente la discriminación, debe de combatir firmemente la violencia de todo tipo, la violencia racial, la violencia de género, etcétera, etcétera, que se presenta en esta sociedad. Creo que esos son elementos fundamentales de un proyecto de movilización que está pensando en la gente y no pensando solamente en la generación de riqueza. Doctor Francisco Vélez Pliego, ha sido un gusto platicar con usted. Agradecemos mucho su tiempo. Al contrario, yo les agradezco la invitación. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.